Cuando casi toda Europa habla de progresar, adaptarse y cambiar de valores, Polonia elige a un historiador de 42 años que llega al poder diciendo justo lo contrario. Familia, fe y nación no se tocan. Hoy, en Huellas Homínidas, seguimos la historia de Karol Nawrocki, el presidente de Polonia, que se presenta como el guardián de una sociedad que no quiere dejarse pisar por Bruselas ni por nadie. Karol Nawrocki nace en 1983, en Gdańsk, una ciudad portuaria con memoria pesada. Allí nació el movimiento Solidarność, el sindicato que ayudó a derribar el comunismo en Polonia. Su padre fue obrero y miembro de Solidarity, su madre, encuadernadora. Una familia trabajadora, católica y muy marcada por la experiencia del comunismo. De joven, Karol combina dos mundos que parecen opuestos. Por un lado, un estudiante fascinado por la historia de la oposición al régimen. Por otro, se sube al ring como boxeador aficionado. Esa mezcla, archivos y puños, es clave para entender su personaje. Un intelectual que quiere contar la historia de Polonia, pero con el estilo de alguien que no tiene miedo a la pelea. Antes de ser presidente, Nawrocki no era un político clásico de partido. Su mundo eran los museos y los institutos de memoria. En 2009, entra en el Instituto de la Memoria Nacional, IPN, el organismo que investiga los crímenes nazis y comunistas. Allí se gana fama de querer rearmar la identidad polaca. Menos complejos, más orgullo nacional. En 2017 da un salto importante. Se convierte en director del Museo de la Segunda Guerra Mundial de Gdańsk. Bajo su mando, la exposición se reordena para poner más énfasis en el sufrimiento y la resistencia de Polonia, y menos en el relato general europeo. Sus críticos dicen que politiza la historia. Sus defensores que por fin alguien cuenta la guerra desde el punto de vista de las familias polacas. Años después, vuelve al IPN, pero ya con otro peso. Es el historiador que ha ayudado a colocar la memoria nacional en el centro del discurso público. Y justo desde ahí, desde los archivos, será lanzado a la arena política. En 2024, el gran partido nacional conservador polaco, Ley y Justicia, PiS, busca un candidato presidencial nuevo, alguien que represente familia, fe y nación, pero sin estar quemado por la política de siempre. La apuesta es riesgosa. Presentan a Karol Nawrocki como candidato ciudadano, técnicamente independiente, pero respaldado por PiS. Su campaña es muy visual. Trajes oscuros, corbata roja, entrenando en el gimnasio, en el ring de boxeo, rodeado de banderas blancas y rojas. Su eslogan no es solo político, es cultural. Habla de defender la familia tradicional, la cruz en los espacios públicos y la soberanía polaca frente a las presiones de la Unión Europea. Mientras muchas capitales europeas aprueban leyes para ampliar derechos en temas de identidad de género, aborto o matrimonio igualitario, Nawrocki promete lo contrario, mantener unas leyes de aborto de las más restrictivas de Europa y bloquear el reconocimiento de matrimonios o uniones civiles entre personas del mismo sexo. Lo justifica como defensa de la familia y de la ética católica. En inmigración repite la misma lógica. Polonia sí, fronteras abiertas no. Se presenta como enemigo frontal del pacto migratorio de la Unión Europea y promete que, si puede, lo tumbará para que nadie en Bruselas decida cuántos migrantes debe acoger su país. En 2025 llega la prueba de fuego, las elecciones presidenciales. Nawrocki se enfrenta en segunda vuelta al alcalde liberal de Varsovia, Rafał Trzaskowski, mucho más alineado con Bruselas, con la integración europea y con la ampliación de derechos sociales. La noche electoral es de infarto. Los primeros sondeos dan ganador a Trzaskowski. Horas después, el recuento definitivo cambia la historia. Karol Nawrocki gana con algo menos del 51% de los votos. Una sociedad partida casi por la mitad, pero suficiente para que el historiador boxeador se convierta en presidente. Desde entonces, utiliza su poder de veto presidencial para frenar leyes del gobierno liberal de Donald Tusk en temas como parejas del mismo sexo o ampliación de ciertos derechos sociales. Para sus seguidores, está poniendo un muro. Hasta aquí llega la presión ideológica de Europa.
Polonia no va a copiarlo todo. En sus discursos más simbólicos, Nawrocki repite una idea. La familia, padre, madre e hijos, es la célula básica de la nación, y el Estado debe protegerla de dos amenazas: la ingeniería social y el individualismo consumista. Por eso, se declara abiertamente contrario a la eutanasia y a cualquier relajación en el aborto. Promete no firmar leyes que permitan el matrimonio o las uniones civiles entre personas del mismo sexo y critica lo que llama ideología de género en colegios y medios. Al mismo tiempo, en Bruselas avanza otra visión de Europa: más integración, más normas comunes, más reconocimiento de nuevos modelos de familia. El choque es inevitable. La Unión Europea presiona a Polonia en nombre del Estado de Derecho y de los derechos individuales. Nawrocki responde hablando de soberanía, de cultura propia y de una nación que no quiere ser reeducada por tecnócratas europeos. Para muchos polacos, él encarna la resistencia, el vecino del este que aprendió a base de golpes, nazismo, comunismo, crisis, y ahora no quiere que nadie desde afuera le diga cómo debe educar a sus hijos. Para otros, es justo lo contrario: un freno a los derechos civiles, un aliado de la extrema derecha europea y un riesgo para el equilibrio entre Polonia y la Unión. Al final, la huella de Karol Nawrocki no se mide solo en leyes o vetos, sino en la batalla cultural que ha abierto. ¿Es Polonia un último bastión de la Europa tradicional que defiende a la familia y a su cultura frente a un continente que cede en todo? ¿O es el laboratorio de un nuevo tipo de política que, en nombre de la nación y de la familia, puede recortar libertades individuales? Te leo en comentarios. ¿Tú de qué lado ves a Nawrocki? ¿Como guardián de valores o como síntoma de que Europa se está rompiendo por dentro?